Bueno, Ramiro, toma dos. Ajá. Vos sabés que estamos acá, en el Alto, acá mostrando esto hermosísimo que es también allá La Paz. Y veníamos con una grabación de unos 12 minutos hermosísima. Y no sé qué ha pasado, que de repente ¡tac! Se fue. Bueno, para volver, por lo menos desde la última pregunta que estábamos, primero te voy a pedir que nuevamente te presentes. Estamos aquí en este lugar hermosísimo en Bolivia y luego de que te presentes, la pregunta que estábamos hablando sobre tus trabajos relacionados sobre estudios, que tiene que ver con el teatro. Bueno, lo vas a ir contando porque vos lo definiste muy bien hace unos segundos. Yo se los voy a contar después a quien me lo pregunte, pero ahora Ramiro se va a presentar y va a ir contando también sobre eso. Ahí va la segundita. Así es. Bueno, yo soy Ramiro Mendoza Quisber, soy de la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia. Segunda generación de aymaras migrantes y bueno, también primera generación con estudios profesionales, eso no lo había dicho. Mira. Es el primero que sale profesional. Soy comunicador social y politólogo, pero me dedico más al teatro. Soy también profesor de teatro en una escuelita. Y la escuelita, que es un espacio cultural, es un centro. Curmihuasi, que está en Achocaya, es un centro de educación alternativa que justamente busca este encuentro entre la pedagogía del ayllu, ¿no? La pedagogía comunitaria con la pedagogía de buscar diálogos con la educación formal de hoy, ¿no? Es un espacio lindo, hermoso, que apuesta justamente por las artes como vía de mediación para la enseñanza. Bueno, mi camino siempre ha sido buscar estos nexos entre comunicación, política y teatro. Mi camino siempre ha sido recorrer distintas formas de teatrales, como Teatro del Alto, Teatro de La Paz, distintos estilos de teatro, y reivindico mucho en ese sentido lo migrante. Voy y flujo con distintos grupos, no soy parte de un elenco, no soy parte de un colectivo, sino me gusta ir moviéndome entre varios, ¿no? Por eso reivindico mucho lo chasqui y también estar siempre al margen, en el sentido de que permite una perspectiva de poder ver lo que está pasando y también generar un panorama, ¿no? del movimiento teatral que se está dando. He participado en muchos talleres, he sido parte de muchos maestros y siempre he llevado algo de ellos, ¿no? Acá de La Paz, del Alto, también de los otros departamentos en los que hacemos teatro. ¿Por dónde más vamos? Igual bien, estábamos, bueno, dentro de cómo te encuentro. Hay una compañera en México, Karina, que de alguna manera hizo el nexo, porque ella vio tu trabajo y bueno, encontró algo que por ahí no venían contando, referencias hacia lo originario, referencias hacia un teatro distinto y bueno, eso quería que nos comentes. Sí, bueno, esta necesidad de ir buscando, integrando lo que se está dando acá, ha dado surgimiento con el Teatro para el Buen Vivir, ¿no? Ahí está. El Teatro para el Buen Vivir tampoco es un colectivo, no es un elenco, es un espacio en donde nos encontramos. Yo lo provoco y el Teatro para el Buen Vivir se da con quienes vengan al llamado, donde se dé el llamado y con quienes se encuentre, ¿no? Entonces, en ese sentido es un espacio también migrante, donde se encuentre se va a dar teatro para el buen vivir. Nace porque justamente hay una necesidad investigativa mía de generar estos diálogos con lo que se llama teatro boliviano, teatro indígena, teatro latinoamericano, con prácticas ancestrales o lo que llaman cosmovisión andina, o también cosmopraxis o cosmologías amerindias, en el sentido de que encontré muchas relaciones también con el teatro contemporáneo europeo, ¿no?
Cuando yo leo los textos sobre Teatro para el Buen Vivir o Cosmovisión Andina, encuentro muchas relaciones con con lo que ya hablaba Peter Brook, Eugenio Barba, incluso Rafael Sprecher, Bull, sobre buscar lo invisible, el doble, el cuerpo poético. Muchos autores hablan sobre trabajar el cuerpo con los elementos, y hay muchos nexos, hay muchos diálogos con sabidurías amerindias en los Andes y también en la Amazonía. Entonces busco estos diálogos y a través del Teatro para el Buen Vivir lo que hago es generar, aperturar estos espacios inicialmente formativos para compartir estos aportes, estos saberes, retroalimentados también con la filosofía de la liberación, descolonización del cuerpo, ecofeminismo, pensamiento queer, de construcción, y a través de pedagogía teatral, que es decir, moviendo el cuerpo, ¿no? Ejercicios de clown, ejercicios de teatro físico, finalmente un chenco. Un chenco es todo lo que se va juntando y sale lo que salga de esa juntucha, ¿no? Que se va a dar. Entonces hago esta pedagogía un poco también inspirada con lo que Fernando Guanacuni habla sobre los principios del vivir bien. ¿Cuáles son estos principios? Son, por ejemplo, saber amar y ser amado, saber meditar, saber respirar, saber caminar, saber nutrirse, saber alimentarse, saber ver, saber escuchar. Y estos saberes vienen desde prácticas que se hacen en las comunidades, que lo hacían nuestros abuelos. A la par de eso, he trabajado de manera paralela con muchos colectivos, muchas compañeros que están en cultura viva comunitaria, ¿no? Como el Teatro Trono. Pero también he podido conocer el trabajo del Teatro Los Andes. En el Teatro Los Andes ellos también trabajan desde la ancestralidad quechua con el tincuy, en donde toda la práctica ceremonial, ritual que hay para la fiesta del Tincuy, que es una fiesta que se hace el 3 de mayo en el norte de Potosí, en donde distintos ayllus, distintas comunidades se encuentran para luchar, ¿no? Y se derrama sangre para la Pachamama. Es una lucha no bélica, sino es una ofrenda a través del cuerpo. Y ellos tienen todo un entrenamiento corporal, toda una pedagogía que genera esta curiosidad mía de ir escarbando en cómo prácticas ancestrales, como por ejemplo la ofrenda de una mesita, la lectura de la hoja de la coca, distintas danzas, rituales, ceremonias, trabajo con plantas maestras, por ejemplo, o también recorridos, caminos hacia distintas territorialidades, pueden generar no solamente pedagogías o entrenamientos para la escena, sino también para el actor en su vida. Entonces, en ese lado, Teatro para el Buen Vivir ha terminado siendo o sigue siendo ya no solamente un espacio formativo, sino también un espacio de investigación en donde reivindica un teatro para la vida. Porque a partir de investigaciones que he podido desarrollar en un laboratorio de antropología acá, que se llama Laboratorio de Estudios Ontológicos y Multiespecie, he podido encontrar estos nexos más allá de la palabra, más allá de la cultura, más allá del pensamiento solamente logocéntrico, y ir generando diálogos, encuentros a partir de prácticas ancestrales que trascienden ya la escena, ¿no? Entonces he empezado a trabajar con teatro no antropocéntrico y teatro multiespecie. Teatro para el Buen Vivir se ha convertido y se va a seguir convirtiendo en un encuentro ya no solamente entre humanos. Entonces se han ido desarrollando espacios de encuentro con no solo humanos. He empezado a trabajar de talleres de exploración con plantas, talleres de exploración con piedras, en donde a partir de esas consignas que venían antes y han generado su propia pedagogía, vamos explorando otras corporalidades, otros tiempos, otras formas de conectarse con el territorio y con los otros seres, ¿no? Algo que también puedo decir es que estando acá en La Paz, que ya tiene mucho de urbanidad, al inicio yo he generado mucha necesidad de hacer teatro y el teatro occidental que nos enseñan, ¿no? Y de ahí la crítica colonial sobre la descolonización que se hace de buscar un teatro desde este territorio, ¿no? Pero también pedagogías y formas de hacer
y lógicas creativas desde este territorio, con estos seres, yajayus o espíritus que nos acompañan. Entonces, mi cuerpo instintivamente ha tenido un gran despertar o un gran interés sobre ir viendo otras cosas más allá de lo que se enseña, ¿no? Y en ese sentido he, eh, he querido hacer teatro, he querido hacer dramaturgia, he tomado muchos talleres, pero mi cuerpo mismo lo rechazaba. Se hacía talleres de teatro con pedagogías de Europa o de otros autores que han venido muy bien para su tiempo, pero que mi cuerpo no los aceptaba, ¿no? En algún momento me sentía inconforme. ¿Sí? Entonces estoy hablando de que era algo corporal más que intelectual. Así que mientras más voy investigando, mi cuerpo necesitaba irse a la montaña, mi cuerpo necesitaba irse al lago, mi cuerpo necesitaba encontrarse con otros caminantes. Entonces, aparte de caminar con maestros del teatro, he ido caminando con maestros ritualistas, con guías aymaras o que nos visitan también de otros saberes, con ceremonias, con rituales. Y a partir de eso ir compartiendo con ellos como prácticas para estar presto en los rituales o en las ceremonias ancestrales. También trabajan el cuerpo, no desde un lado ya solamente físico, sino también desde un lado espiritual. Entonces creo que un trabajo actoral no está separado entre lo espiritual y lo material, sino es también un trabajo conjunto, no es un devenir conjunto. Eh, lo que más sé de teatro, lo que más trato de compartir y guiar en el Teatro para el Buen Vivir, vienen de estas experiencias, diálogos, encuentros con saberes, amautas, yatiris, cayaguayas, guías con los que he podido también compartir en otras experiencias, ¿no? Eh, Ponte, por ejemplo, en algunas comunidades, para ser amauta, tienes que tener también un trabajo corporal, ¿no? Hay amautas que se entierran bajo la tierra o tienen que ir a la montaña a poder reconocer plantas medicinales o tienen que aprender a cultivar el fuego, ¿no? A criarse con el fuego para después generar ceremonias, mesas, etcétera. Y toda esa enseñanza eh, trato de encontrar un diálogo, un puente con la práctica también teatral, que tiene también mucho de esa ritualidad y de la cual también pueden devenir, si se gusta o no, productos escénicos o proyectos escénicos, para quien guste, para quien quiera, desde la dramaturgia, desde el trabajo actoral, desde los distintos elementos que compone el teatro. Entonces he tratado de incorporar o en todo caso cosustanciar estas relaciones con mi quehacer teatral. He hecho algunas performances en donde compartimos con plantas, he hecho algunas obras de danza contemporánea con piedras, he generado dramaturgias vegetales, obras inspiradas con estructuras vegetales, o también performance rituales con otros elementos, como por ejemplo la papa, o círculos de palabras con el fuego, que creo que también van haciéndose parte de la práctica humana, ¿no? Que trasciende justamente lo humano. En resumen, ¿qué más te puedo No, decir? bueno, muy completo, muy completo. Ajá. Bueno, aprovechando por ahí tu estudio, tu capacitación en teatro, en politología, en comunicación, la pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo ves vos el, el desarrollo de la cultura viva comunitaria en Bolivia, ¿no? ¿Crees que es algo que puede seguir creciendo? ¿No? ¿En qué estado está? ¿Cómo ves vos eso? Habiendo pasado, bueno, desde 2019 a esta época, muchos procesos en Bolivia, ¿no? Muy pegaditos. Yo creo que cultura viva comunitaria nace justamente no solamente de una necesidad social, sino de una necesidad espiritual que ya va viniendo desde muchos años antes, ¿no? Acá en Bolivia hemos tenido estas manifestaciones como la Marcha por la Vida,
muchos movimientos sindicalistas, obreros, muchos flujos de migración para generar, volverse a mirar, ¿no? Entre nosotros, entre el pueblo, entre los que nos necesitamos, ¿no? Porque el círculo de poder va a estar ahí haciendo sus juegos, pero nosotros somos los que estamos acá trabajando, haciendo el aguante, viviendo, generando formas de cohabitar mucho más sostenibles, amables, y además cariñosos y sobre todo alegres. Claro. Así que creo que Cultura Viva Comunitaria responde a esa necesidad afectiva, emocional, espiritual, social y obviamente política. Eh, Al no ser parte exclusivamente, pero sí un llamado o un interés, sobre todo también a investigarlo, saber qué es lo que hacen. He podido ver el desarrollo de su historia, ¿no? Y he podido ver cómo muchas personas han generado movimientos y han generado acciones que han dado respuesta a que por lo menos mi generación siga sintiendo una inspiración en ellos, ¿no? Me inspiro mucho de lo que ellos siguen haciendo incluso desde el más allá. Así que eh, hay un llamado con urgencia a la continuidad. Creo que esa continuidad no alude a que se repitan las mismas cosas como han sido, ¿no? Sino que en el mismo sentido de que como todo ser se transforma y deviene, misma cultura viva comunitaria, como el ser colectivo que es, debe ir dándose continuidad con las cosas que en él mismo o en ella mismo, cultura viva Sí, comunitaria, esté gestando y qué es lo que se ha ido gestando también desde antes, con lo que se ha hecho, ¿no? Es decir, um, por ejemplo, el hecho de que todo recaiga en una persona y que solo una persona sea la representación de todo un colectivo, creo que es un poco, se está deconstruyendo y se está diluyendo porque no creemos en proyectos mesiánicos, no creemos en la personalización de un líder que lo va a hacer todo, ¿no? Eh, en deconstruir esas narrativas que si bien para un tiempo han sido necesarias, pensar en otras lógicas, en otras formas de ir viendo cómo es que se puede seguir dando sin traicionar sin traicionar la semilla, ¿no? Mucho me gusta hablar sobre más de lo que puede hacer el humano desde sus limitaciones o capacidades humanas, ver y aspirar cómo también otras formas de vida subsisten, ¿no? Pongámosle que, y no es solamente una metáfora, que si cultura viva comunitaria ha sido una semilla para brotar y para seguir creciendo necesita echar raíces, ¿no? Eso es algo que sabemos, tal vez resulta obvio, pero estas raíces van hacia abajo porque están buscando agua, ¿no? Porque necesita fluir, necesita todavía estar en movimiento, ¿no? Pues tal vez debería ir buscando esas aguas